Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es un privilegio reunir a tantísima gente, tener aquí a nuestro alcalde y tantos amigos y tanta gente conocida. Nos falta uno de los miembros de esta asociación de los jueves, que es Miguel Ángel Piedra, por el fallecimiento de su hijo, y lo acompañamos enormemente en el dolor que está pasando. La verdad es que sin él esto parece que nos falta el empuje que él ha puesto desde el principio en este proyecto. Este proyecto, como sabéis, consiste en un jueves cada 2 meses reunirnos los miembros de todas las asociaciones que se integran, que ahora mismo somos 12, con el objetivo principal de conocernos, pero sobre todo de acompañar a alguien que nos ilustre sobre un tema sobre el que podamos debatir, no solo cuando acabe la introducción al tema o la conferencia, sino después en un coloquio más animado alrededor del cóctel que tenemos después. La idea es que nos conozcamos todos. Málaga, he sabido hace poco que es la ciudad de Andalucía que más asociaciones tiene. Eso es fantástico, pero también significa que la sociedad civil está muy atomizada. Tratar de celebrar un acto, aunque sea cada 2 meses, que nos agrupa a todos, me parece un proyecto muy ilusionante y en eso estamos. Además, si tenemos el privilegio de un personaje como el que tenemos esta tarde para hablarnos, pues el gozo es inmenso. Así que muchas gracias a todos por venir y nos lo va a presentar Jesús Pérez Lanzán, nuestro amigo Chumi. Bueno, buenas tardes. Salvador, a veces yo lo he presentado en otras ocasiones y la verdad todavía le debo una presentación. Me traía 14 folios, pero he creído que no era el momento para decirlo. Es un hombre polifacético, poliédrico, tiene muchos aspectos que yo creo que merece la pena descubrirlo, porque aunque todos creamos que conocemos a Salvador, es preciso decir que fue Premio Nacional de Urbanismo por el Plan General de Ordenación Urbana de 1983, redactor del PERI Trinidad Perchel, el Premio Europa Nostra por la Ciudad de Melilla, que aconsejo que a todos que, si los que no conozcáis, que vayáis a conocerla. Dentro de su obra arquitectónica está el Museo de San Rafael, la Posada, ¿no? Más que museo, está la Facultad de Derecho y otros muchos proyectos que ha redactado y ejecuciones que se han realizado. Es también académico de la Real Academia de San Telmo y además algo que a mí me gusta es medalla de oro del Ateneo de Málaga. El Salvador, como buen urbanista, es además sociólogo, es decir, conoce y tiene en su cabeza la ciudad como urbe, como espacio físico, pero al mismo tiempo como civitas, es decir, como las relaciones sociales que se dan en ese espacio, que siempre tienen una relación. Entonces, un tema muy estupendo de geometría del espacio de Jean-Pierre Vernant, fallecido, sobre cómo nace en Grecia, con Hipodamos de Mileto, y nace esa relación, una ciudad abigarrada donde el poder está lejos, en la altura, pasa a ser una ciudad organizada donde el centro está en el ágora, y es un centro político de relaciones sociales. Pues un urbanista tiene que ser un buen sociólogo también, ¿no? Esto significa que existe un compromiso ético que lo tiene El Salvador, una pulsión de compromiso ético, de conciencia crítica, de ahí sus numerosas intervenciones en prensa, en coyunturas específicas, ejerciendo lo que es una conciencia crítica. La última, que lo ha participado, es con el tema del Perchel, ¿no? La actuación que hay donde se expulsa a la población residente por la propia lógica del mercado y que
denominado últimamente por los anglosajones como gentrificación. Admitamos que existe la gentrificación, aunque siempre ha sido un derecho histórico, el derecho del retorno con las actuaciones urbanísticas a la población residente. Tiene otros muchísimos aspectos sobre Salva, ¿no? Como digo, es un gran melómano, la música lo ha acompañado desde siempre, es una persona muy agradable y divertida, y tiene un factor que es interesante, que es una bondad, a pesar de no le gusta el tema, pero sí, no es malo, es una cosa, ser bueno es una cosa estupenda. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, parece que una persona buena no tiene que ser inteligente y hombre, tiene un poquito de mala idea, pero bueno, no viene mal tampoco. En definitiva, yo creo que uno de los aspectos más interesantes es en cuanto a toda la escritura que tiene está alejada de ese género literario que son las memorias de los planes generales y los planes parciales, que a veces es un género literario inescrutable, ininteligible, son memorias complicadas, pero bueno, supongo que es por avanzar en describir actuaciones nuevas o actividades nuevas, ¿no? Pero la verdad, su escritura, la de Salva, está alejado de ese género literario, si se puede llamar así. Bueno, por mi parte, me dijeron que tenía que ser ligerito y rápido, y efectivamente doy la palabra inmediatamente a Salvador. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos, Miguel, Chubi, Rafael, a todos los asistentes, especialmente al alcalde Paco, por haber hecho un hueco en la agenda. Tu agenda no está muy nutrida últimamente, pero aún así te agradezco muchísimo que hayas venido, de corazón. Efectivamente, hoy falta alguien y parece que todo está bastante despoblado, como dijo Lamartine, ¿no? El hijo de Miguel Ángel Piérola, uno de los organizadores, digamos, de este acto entrañable. Hace poco enterrábamos, hace 3 días, a Alfonso Queipo, y hoy a Miguel Ángel Lluch, al hijo de Miguel Ángel. Le mandamos desde aquí todos, evidentemente, un abrazo tan estrecho y tan afectuoso como también consternado, porque tanto el uno como el otro eran de esas personas que hacían de la vida algo digno de ser vivida, sin duda ninguna. Y si, como decía Jovellanos, las ciudades son y valen lo que valen las personas, ya que hoy vamos a hablar de Málaga, desde luego, sin duda ninguna, tanto Alfonso Queipo como Miguel Ángel hijo y desde luego Miguel Ángel padre son ese tipo de personas que verdaderamente hacen rica Málaga. Un abrazo para todos ellos. La disertación de esta tarde va a intentar huir del género memoria de planes parciales, que también ha referido de Chubi, porque es el género más ladrillo que cabe imaginar. Porque además encima lo peor es cuando los urbanistas quieren hacer pinitos literarios, y entonces ya apaga y vámonos. Voy a intentar por todos los medios que eso no sea así. Y desde luego, si noto en el respetable las primeras, las segundas cabezadas, lógicamente cortaré por cosas, nunca mejor dicho. Bueno, la disertación y consecuencia de esta tarde, con la que espero no aburrirles demasiado, es una síntesis del trabajo encargado por Málaga para justificar la redacción del plan Málaga Litoral, que todos ustedes saben, que no solo es un plan que se está llevando a cabo por el Ayuntamiento de Málaga, liderado precisamente por Paco Rato, por nuestro alcalde, y no solo por la necesidad de definir una nueva centralidad de Málaga, de acuerdo con la realidad de su crecimiento, sino por la de contribuir a la eficaz vertebración del ámbito regional que la capital articula. Debo decir que el título de la conferencia se llama Málaga, la ciudad es su territorio, y cómo una ciudad media, como Málaga, puede ser una ciudad global. Bueno, de las reflexiones contenidas en ese estudio, que encargó por Málaga, surgió el principio germinal de una nueva forma de entender la capital como una pieza relevante y singular de una idea de ciudad-región
mediante la adaptación a una ciudad media como Málaga de ese concepto urbanístico de ciudad-región hasta ahora reservado a las inmensidades de las grandes metrópolis. Como saben, el plan del medio litoral surge a partir de unas ideas del ingeniero de caminos José Alba, que me invitó a hacerles algunas aportaciones urbanísticas y que hoy se está llevando a cabo, como digo, desde el Ayuntamiento, bajo la dirección y coordinación del también ingeniero de caminos Pablo Tabola, aquí presente en los dos. La crisis planetaria del COVID-19 ha venido a subrayar un problema social, económico, demográfico y territorial ya existente antes de la pandemia, como es el generado por la antigua dicotomía campo-ciudad. Ahora resurge bajo el eslogan de la España vaciada, que sintetiza las graves consecuencias que para la cohesión social, la consecución del ideal democrático de la igualdad de oportunidades y la consolidación del estado del bienestar ha tenido en todos los órdenes el haber postergado ese país interior, y bien que lo vamos a lamentar. Sería lamentable que un asunto de capital importancia como este quedara reducido a un tratamiento político de vuelo raso y cortoplacista con motivo de las próximas elecciones en Castilla y León, o esa confusa anécdota del partido Teruel existe. A lo largo de esta crisis, que no termina, en los portales inmobiliarios de Internet se estaba registrando un incremento de desplazamientos residenciales hacia el campo, los pueblos o los núcleos del interior estrechamente relacionados con la naturaleza, en un movimiento seguramente acrecentado por el miedo o el recelo hacia las aglomeraciones urbanas. Al fin y al cabo, el COVID es un virus urbano, no rural. Pero estas tendencias ya se venían produciendo antes de la pandemia a escala global, porque por un lado, el imparable proceso de aglomeración en conurbaciones demográficas, megalópolis, metápolis, en las que se concentra, por cierto, el 65% de la población mundial, precisaba de un consumo de energía que no podía satisfacerse con los actuales recursos disponibles, que además no eran renovables. Por otro lado, esos hervideros humanos han acabado por anular las ventajas de las tradicionales economías de aglomeración que siempre han ofrecido a las ciudades, provocando flagrantes desigualdades que ahondan en la brecha social entre ricos y pobres, lo que parece ser ya algo consustancial a la condición urbana. Las metrópolis ya no integran, sino que dividen, y el aire de las ciudades ya no nos hace libres, según el hermoso adagio alemán atribuido a Hegel, porque la competitividad inserta en la matriz del urbano, la jungla del asfalto, llevaba mucho tiempo generando guetos, diferencias, inseguridad, condominios cerrados, miedo de inmigración, la diferente, etc. Y todo ello traducido en una segregación social de los espacios que no nos permite ya exhibir el triunfo de la ciudad, según el título del conocido libro de Edward Glaser, El triunfo de la ciudad, publicado poco antes de la pandemia. El New York Times le dijo: Edward, te podías haber callado. Es decir, sino la ciudad de los triunfadores y, consecuentemente, de los perdedores. Y a pesar de ello, ese proceso de concentración urbana es cada vez más intenso y parece no tener límites. Como señala el geógrafo Jorge Olcina Cantos, de Alicante, en 2008 se produjo un hecho histórico en el planeta. Por primera vez en los 6.000 años transcurridos desde los primeros núcleos urbanos en Mesopotamia, la ciudad ha adquirido un protagonismo principal frente a las áreas rurales como espacio esencial de la acción civilizadora del ser humano. Es decir, por primera vez hay más gente habitando el mundo urbano que el mundo global, el mundo rural. Las razones son lo suficientemente complejas como para tratarlas aquí, pero hagámonos cuenta de que la desmesura de la metropolización es un fenómeno estrechamente vinculado a la globalización. ¿Y por qué? Quizá la respuesta más simple nos la dé no un sociólogo, ni un urbanista, ni un geógrafo, sino un historiador, Tony Judt, cuando en su libro Pensar el siglo XXI, una conversación con Timothy Snyder, dice: la globalización se refiere a la desaparición de las fronteras y al desafío de organizar el mundo sin ella. Simple. Podemos ver aquí una síntesis perfecta del concepto. En primer lugar, la desaparición de las fronteras debilita, cancela o, si queremos, socava la circunscripción del Estado-Nación como ámbito para el ejercicio de una autonomía política y económica. Y la socava entregando esas funciones ¿a quién?
Pues a las llamadas ciudades globales, que eludiendo de hecho las fronteras nacionales, pasan a ser los protagonistas, los nudos de la red tejida por los mercados financieros sobre los cuales se sustenta la economía mundial. De esta forma quedó instaurado a fuego, tanto en la realidad como en la teoría urbanística, la relación directa y biunívoca entre la globalización y las grandes aglomeraciones en todas sus variantes. Variantes que el geógrafo Jean Goldman sintetizó por primera vez en 1961 con el término ciudad-región, refiriéndose al Bosch-Wash, un acrónimo de la megalópolis constituida por las ciudades que van desde Boston hasta Washington, aglutinando 47 millones de habitantes. Desde entonces, pueden identificarse en el mundo más de 40 ciudades globales: Londres, Tokio, París, Nueva York, Singapur, todas las ciudades del delta del río Perla, en fin. El elemento que hasta ahora ha sido común a todas ellas es la identificación del concepto de globalización con magnitudes cuantitativas, económicas y sobre todo demográficas. Se identifica una ciudad global, es una ciudad enorme, de muchísimos habitantes. Son estas magnitudes las que parecen producir por sí solas la ensoñación de un mundo mejor, porque la mayor concentración demográfica parece llevar aparejada la mayor concentración de poder político y económico, con lo que ello supone de surgimiento de oportunidades, capacidad de influencia, creación de tendencias, el dictado de la moda, en definitiva, el papel como la bolsa en la que se tasan y fijan los valores económicos y culturales del mundo. Eso, en el imaginario colectivo, eso es una ciudad global. De paso, se crea con ello, por cierto, una jerarquía en la categorización ciudadana entre ciudadanos centrales y ciudadanos periféricos, claro, según pertenezcan o no a dichas ciudades globales. Si esto es así, ¿qué papel le queda entonces por jugar en la globalización a las miles de ciudades medias que por su población ni pertenecen al mundo rural ni alcanzan a ser consideradas macrociudades? ¿Qué papel juegan lo que las Naciones Unidas denominan asentamientos humanos por rondar los 20.000 habitantes o ciudad a secas por tener algo más de 100.000? O sea, ¿qué papel nos queda? ¿Qué papel le queda a Málaga? La respuesta está en otro aspecto no menos importante del acerto de Tony Judt. El gran historiador británico-israelí no dice que una ciudad global tenga que definirse por su desmesura demográfica. Lo que extraemos de la sentencia de Tony Judt es que lo global no se define por los millones de vecinos con los que compartimos el espacio de nuestra vida cotidiana, sino por una forma de vivir en global, ya sea una pequeña comunidad o una ciudad-región de 30 millones de habitantes. A ver, el beleño Bernardo Quintero, al que todos ustedes conocen, es el creador de Virus Total, la web adquirida por Google para reforzar sus filtros de seguridad, la cual sitúa su central en el Paseo de la Farola, completando sus redes de California, Nueva York y Zúrich. Junto a los chicos de la empresa matriz Hispasec, pequeña empresa situada en una oficina del Parque Tecnológico, seguramente almuerzan espectros de Pedregalejo, digo yo, camperos o hamburguesas en el centro de Málaga, igual van a las procesiones y disfrutan de la feria. ¿Son ciudadanos globales o son provincianos? Los sitios donde trabajan son una anomalía o una burbuja en la ciudad global. ¿O es la suya una forma global de vivir en una ciudad local? Si Bernardo es claramente un conspicuo ejemplo de trabajador global, el sitio donde vive y trabaja, entonces ¿qué es? Y con esto aludimos a la hipótesis que queremos desarrollar. Creemos que se ha producido un cambio de escala de la globalización en su manifestación territorial. Y en virtud de ello, Málaga está en el camino de pertenecer al club de las ciudades globales. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido puede ser considerada Málaga una ciudad global? Trataremos de hacer una modesta aportación a esto, pero antes permítanme algunas disquisiciones previas sin las cuales no conseguiríamos alcanzar una explicación completa. Decíamos que ya antes de la pandemia se estaban registrando unos desplazamientos residenciales desde las aglomeraciones urbanas hacia los pueblos. Málaga, la
provincia de Málaga es la provincia que más población ha alcanzado en el último año, durante la pandemia, por cierto, en toda España, ¿no? Hacia los pueblos, los núcleos tradicionales, más vinculados con la naturaleza y el campo. Ello traducía una cierta forma, vamos a suponer, de hartazgo del urbano, que llevaba implícito un atisbo de superar la dicotomía ciudad-campo, consolidada como tal antagonismo en nuestro universo simbólico. Un desplazamiento progresivo del centro de gravedad económico desde el sector industrial hacia los servicios, por una parte, y por otra, el componente mayoritariamente financiero de la economía, acabaron desprestigiando al sector primario en la configuración del PIB de un país, arrinconándolo como significante de atraso y de su desarrollo. Estamos hablando del campo, de la agricultura y de la ganadería. Significante del atraso y de su desarrollo, de forma que los territorios propios de este, el campo, los pueblos y los núcleos tradicionales, quedaron definitivamente relegados en la escala de valores de la modernidad. Lo urbano quedó sentenciado como el escenario de las oportunidades y el mundo rural como el trasunto de la derrota. Un espacio pasivo, mediáticamente invisible, destinado a compensar la huella ecológica de las ciudades y, en el mejor de los casos, reducido a la condescendiente servidumbre de lo típico, Arcadia para consumo de urbanitas de capital. La aglomeración urbana estaba comprometiendo, además, la habitabilidad del planeta, pero su supervivencia se estaba encomendando solo a medidas tecnológicas de eficacia medioambiental, las Smart Cities y toda esta parafernalia tecnológica, ¿verdad? En cualquier caso, si para limpiar nuestra atmósfera de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, para ver jabalíes en nuestras calles y delfines en nuestros puertos, como ocurrió en los meses del confinamiento del 2020, hizo falta nada menos que una paralización universal de las ciudades, es ingenuo, si no falaz, intentar combatir las metástasis del modelo urbano con aspirina de eficiencia energética. No. El reto de la habitabilidad, y esto es lo importante, exigía atacar de raíz el problema, empezando por cambiar el modo de ver y vivir la ciudad. Y una forma era, precisamente, descomprimirla hacia esos núcleos agrarios que, tras haber sido expulsados de la región urbana como lo absolutamente otro, como el caos frente al lobo de la ciudad, ¿verdad?, podrían presentarse ahora, presentarse ahora como plausibles opciones residenciales. Sí, pero siempre que también fueran opciones laborales y productivas. Si no, no. Si no es Arcadia feliz para urbanitas de capital, como estaba diciendo. Ese era el reto. Hablar a este respecto de una ciudad que incluyera en su ámbito las dos realidades de la ciudad y su región. Sería sintetizar en dos palabras una forma de envolver en una misma lógica, en un mismo hecho complejo, rico y diverso, sin sumisiones ni dependencias, la vinculación en términos urbanos de las ciudades con el territorio y los pueblos de su órbita. O como lo dice aún mejor el economista Vicente Seguí, dice, se trata de ver cómo podemos convivir con la naturaleza, cuánto nos sirve la naturaleza para hacer ciudad o cuánta ciudad podemos hacer con la naturaleza. Y lo más importante aún, entender que el mundo rural y sus actividades son también ciudad. Creo que está bastante bien expresado. Hasta ahora, y a pesar de la aplicación de las nuevas tecnologías a recursos productivos y agrarios ancestrales, a pesar de las buenas comunicaciones físicas o digitales y a pesar de las atractivas condiciones de calidad de vida con las que nos estamos imaginando el vivir alejado del estrés urbano, hemos de decir que todavía no hemos conseguido crear las condiciones para un repoblamiento sistemático y estable de ese universo vaciado. La vuelta del campo es un sentimiento todavía tenido de añoranza y viejo bucolismo, más que una verdadera convicción política de alcance económico, territorial y cultural. Y es esta una asignatura pendiente puesta de manifiesto en las manifestaciones del pasado domingo 23 en Madrid, de los agricultores. Mientras sea así, el campo seguirá siendo invisible. Pero hay un fleco de este problema que nos estaba pasando desapercibido, por más que muchos hayamos aludido a él con tanta insistencia como escaso éxito. Lo recoge Sergio Andrés Cabello en su reciente libro La España en la que nunca pasa nada. Me refiero a que, concentrando todo el problema, como hemos hecho,
en la apabullante visibilidad de lo urbano frente a la invisibilidad económica y social del campo, eludíamos otro tipo de invisibilidad igualmente preocupante. La de todas las ciudades medias españolas, fueran o no capitales de autonomías y provincias, frente a la avasalladora presencia mediática de Madrid y Barcelona. Que tengamos que desayunarnos todos los días con lo que dice Ayuso y con lo que dice Sánchez es terrible. Es esto una paradójica consecuencia territorial de nuestra democracia, que convierte la geografía política de nuestra península en un archipiélago de islotes autonómicos en un mar de desconocimiento mutuo. ¿Saben ustedes quién es el alcalde de La Coruña? ¿De Lugo? ¿De Toledo? Probablemente no, yo tampoco, pero además tengamos cuidado porque son alcaldesas. En fin, es innegable, aunque algunos lo nieguen, que la democracia, gracias a la cual entramos en Europa, le ha dado al país un impulso extraordinario en cualquier aspecto que se considere. Pero uno de esos aspectos más completos, de los más tangibles, en el que todo este impulso se manifiesta, es sin duda ninguna la extraordinaria modernización de la mayoría de las ciudades medias de España, de todas, con sus trenes, sus autopistas, sus centros culturales, sus salas de exposiciones, sus museos, su inserción en el mundo tecnológico, y claro está, con el auge del turismo urbano, todas. Pero nada de eso ha servido para romper el abrumador duopolio mediático de Madrid y Barcelona. Entre otras cosas, porque estas modernizaciones de las ciudades medias pueden haber aumentado la calidad de vida de todas ellas, sí, pero al haber actuado por mímesis, por imitación a escala provinciana de las cosas que pasaban en la capital, no han sido capaces de desarrollar un modelo propio de excelencia. Los mismos tópicos de la supuesta modernidad urbana, los mismos recursos a esos iconos que han de ponernos en el mapa, etc. Si hay que participar en el juego de la competitividad, se participa. Pero encontrando primero y potenciando después el nicho de mercado que define con nitidez la fortaleza de una ciudad, su factor de singularidad que la haga brillar con luz propia en un campo uniforme de luciérnagas urbanas. Esta invisibilidad entre unas ciudades con respecto a otras, oscurecidas por los faros de los grandes capitales, Madrid y Barcelona, es terriblemente nociva, porque genera la perversión óptica de que solo ocurre lo que ocurre en ellas, como si la riqueza y los valores del país quedaran reducidos o jibarizados por lo que de ellas nos transmiten los medios generalistas. Y esa perversión desemboca a la postre en un problema de cohesión social, de consideración profesional y laboral, de discriminación distributiva, de desigualdad en las oportunidades, de dificultad para retener talentos, de productividad, etc. Hoy por hoy, Madrid y Barcelona son centro, y el resto de sus ciudades, por acicaladas que estén, son periferia, opacada por la encarecida costra provinciana de sus tópicos y por la imagen que de cada ciudad haya quedado en el imaginario colectivo. Y ya sabemos que es más fácil cambiar una ciudad que la imagen que nos hemos hecho de ellas. En todo caso, las ciudades tienen la necesidad de identificar y potenciar sus nichos de mercado para jugar en la liga de la competitividad urbana. Pero la gran cuestión es saber en qué división queremos jugarla. El que Málaga, en los últimos años, haya hecho la proeza de romper esa costra de invisibilidad, ya da idea de sus intenciones. Su apuesta por la revalorización de su centralidad histórica, se pueden hacer críticas, por supuesto, de la cultura y el turismo urbano, ha desembocado al final en la génesis de una capital tecnológica de alcance transfronterizo. Y ese es el hecho diferencial, a mi modo de ver, con respecto a las otras capitales, y el indicador que nos habla de la liga en la que quiere jugar, que es la de las ciudades globales. Pero la función tecnológica de Málaga no se produciría en capital si solo consideráramos las oficinas del parque tecnológico o los espacios terciarios de su término municipal. La condición de capital tecnológica se conforma con el concurso de una realidad geográfica mayor, compleja y variada, que es el contexto en el que se enclava, su territorio. Málaga no sería, pues, una ciudad global sin la presencia envolvente y coadyuvante de su región, su provincia, si queremos concretarlo en la realidad administrativa establecida por Javier de Burgos en 1823, que es el correcto ámbito territorial en el que ese modelo puede desarrollar su máxima capacidad productiva. Procurar
cohesión social y bienestar de sus habitantes, contribuyendo a la muy importante finalidad de fijarlos en sus lugares de origen. En otras palabras, la demarcación regional como el adecuado instrumento, la región como el adecuado instrumento para posibilitar un desarrollo que sea sostenible, sí, pero más importante aún, sostenido. Málaga, pues, es más que Málaga, es una ciudad-región, y ya hemos apuntado que este concepto no está vinculado solo a los parámetros demográficos. Por ejemplo, la provincia de Málaga tiene 7.800 kilómetros cuadrados y una población de 1.700.000 habitantes en números redondos. El condado californiano de Santa Clara, donde está Palo Alto, el Silicon Valley y la Universidad de Stanford, tiene una superficie de 3.337 y una población casi igual, 1.764.000 habitantes. No creo que nadie le discuta hoy el carácter global y de ciudad-región al lugar en donde tienen su sede Google, Apple, Facebook, Twitter, Nokia, Oracle y así hasta 100 empresas tecnológicas. Pero ¿cómo definiríamos hoy una ciudad-región no forzosamente vinculada a su demografía? El prestigioso profesor y geógrafo chileno Sergio Guasier Echeverri hace de ella una definición que le van a permitir que la vaya desgranando frase a frase para establecer sistemáticamente las correspondencias con la realidad malagueña. Dice, una ciudad-región es un territorio que contiene de forma real o latente, o sea, que puede estar en estado embrionario, inicial, consolidado a medias y o con posibilidades de consolidar. Sigue, con una capacidad evolutiva de generar tanto un crecimiento económico como un desarrollo social, o sea, que tiene posibilidades abiertas y verosímiles de articularse productiva y socialmente en el horizonte de algo más fructífero, mayor, más importante, y eso en términos económicos y sociales, en un estado de latente evolución, cuyo destino final vendrá determinado por sus propias condiciones físicas, geográficas, capacidades, recursos, coincidencia de objetivos y muy especialmente la voluntad común de sus gentes. Pues no hay una caza. Y termina. Y que tiene un lugar central, retengan todos los términos de la definición de Guasier Echeverri, y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad global de primera clase, que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región y el mundo. O sea, precisamente aquí es el momento de hacer la pregunta clave. Si el autor tiene en cuenta los conceptos de escala y la magnitud, cuando se refiere a que el lugar central funciona como una ciudad global de primera clase, cabe hacer una traslación, una semejanza, y pensar que Málaga capital, por ejemplo, es el lugar central de esa ciudad global, y que Vélez, Antequera, Ronda, Marbella, las ciudades de la costa, etc., son las ciudades secundarias. Y que Málaga capital, con su aeropuerto, puerto, estación ferroviaria, servicios centrales, políticos, administrativos, terciarios, tecnológicos y hoteleros, esto es, con su genuina función de capitalidad, actúa como nodo emisor y receptor de los procesos de intercambio entre la región y el mundo. Es un concepto que ya definió incluso, si me apuran mejor, Jordi Borja, en su libro hace ya 20 años, La ciudad conquistada, cuando habla de la región urbana. Dice, la ciudad de las ciudades, un sistema con vocación de construir una fuerte articulación en cuyo marco se puede dar una movilidad cotidiana significativa, un territorio discontinuo territorialmente, con zonas de alta densidad y otras dispersas, con centralidades diversas. Existe una idea que puede visualizarse de una manera aún más gráfica y adecuada a su escala si consideramos la provincia como una ciudad, en la que Málaga fuera el barrio central y las demás ciudades, Marbella, Vélez, Antequera, Álava, etc., los barrios de esa ciudad territorial, si no centrales, no por ello menos importantes. Y entre medio, unas zonas verdes, unos parques, siguiendo con el símil urbano, que no es otra cosa que el campo, el hasta ahora abandonado campo, en su espléndido estatismo con paisaje, al tiempo que en su activismo productivo, poniendo en valor unos recursos agrícolas que fueron paulatinamente abandonados por los cantos de sirena de los ladrillos de la costa durante 40 años. Pero la reivindicación del sector agrario, la
estamos. El mundo del campo como universo anímico y fuente de productividad tiene que idear sus propias estructuras dentro de un sistema en el que las cadenas de alimentación imponen hoy sus leyes, de forma que el productor no participa en los procesos de comercialización y queda relegado al simple papel de suministrador de materias primas. De ahí el renacer del movimiento cooperativista, desde, por ejemplo, de Coop, 75.000 familias alimentan de Coop, líder mundial en el sector de las aceitunas de mesa, en el sector oleícola, por ejemplo, para reinsertar la lógica del sector primario de la agricultura en la actual economía de mercado. La globalización también ha servido como potenciador de variedades y singularidades frente al dictado de la homogeneización. La globalización no significa que todo el mundo hagamos el chorro de la misma manera, ¿no? También ha potenciado las diversidades, precisamente. Y uno de los conceptos fetiche ha sido el de los productos de proximidad, algo que el campo malagueño puede suministrar en condiciones excepcionales. Pero la relación del productor con el consumidor ahora tiene que ser algo más que volver a vender sandía bajo un sombrajo al borde de una carretera. No obstante, y siempre siguiendo al profesor García Echeverri, para que la ciudad-región de Málaga sea considerada en su escala una ciudad global de pleno derecho, aún debiera cumplir 4 requisitos. 1. La construcción de una identidad, algo que puede ser fácil en algunas de sus comarcas. La Sierra de las Nieves, por ejemplo, trabajamos allí en su momento, y todos los 9 alcaldes, cada uno un partido político distinto, todos independientes, un galimatías tremendo, pero unidas con la fuerte conciencia de conseguir que la Sierra de las Nieves fuera parque nacional, lo consiguieron. O el Guadalhorce, que hay una gran conciencia comarcal en el Guadalhorce. Ya menos en la Sarquía, ya menos los 31 pueblos de la Sarquía, todos maravillosos, pero digamos que suelen hacer un poco la guerra por su cuenta, ya más complicado. Y siempre hemos echado falta que en esa comarca, que es como el jardín de las Hespérides, haya en esa comarca el liderazgo que Málaga tiene en la provincia. Me parece que el capital generalmente no ha ejercido ese papel, que es absolutamente indispensable. 2. La construcción de un proyecto político de ciudad-región compartido, lo que entraña la misma dificultad. Aunque a este respecto es significativo recordar que el segundo plan estratégico de Málaga, en el 2002, ya postulaba con acierto que la ciudad no sea entendida solo dentro de los límites municipales, sino en su interdependencia con el resto del espacio metropolitano y regional. No me estamos inventando nada. Hace exactamente 20 años que se dijo esto en el plan estratégico. Y aquí en la sala está precisamente el que introdujo esa frase. Como se ve, en el fondo no estamos inventando, sino materializando un objetivo ya formulado y consensuado entre todos los agentes políticos, económicos y sociales, públicos y privados, que dejan muy clara la obligada implicación que los destinos de la capital tienen con los de su provincia, como si efectivamente no pudiera concebirse el desarrollo de la una sin la otra. Yo no sé si la Fundación Fieres, el plan estratégico, lo vislumbraba ya hace 20 años, pero en la formulación de ese modelo de desarrollo estratégico estaba ya implícito un nuevo modelo de ordenación territorial. Hasta ahora, la planificación territorial se ha desarrollado mediante planes de ordenación de ámbito subregional, de acuerdo con la ley, la antigua ley, la LOA, de los que se han aprobado 2, el plan de la aglomeración urbana de Málaga, el POTAM, y el del litoral oriental, la Sarquía. Creemos que el certero postulado del plan estratégico debería tener su correlato urbanístico en un plan subregional que integrara toda la provincia, pero no debe tener esta climática. 3. La conectividad está ligado con lo anterior, como condición para la ciudad-región, que dice Sergio Guasí. La primera condición para consolidar esa interdependencia son las comunicaciones, tanto físicas como digitales. Y aquí surge todo un programa de conexiones ferroviarias y viarias de primer orden, junto a otros enlaces de segundo orden que le confieren al ámbito de la ciudad-región la máxima, vamos a decir, isotropía. En cuanto a las primeras, las conexiones ferroviarias, y como advertía el ingeniero José Alba del informe Evaluación del Gasto Público 2019 en Infraestructura de Transporte elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se deduce que en las actuales circunstancias Málaga dispone de un insuficiente servicio de cercanía en comparación con la enorme eficacia y rentabilidad de las 2 líneas operativas, Málaga-Fuengirola y Málaga-Álora.
Esto da idea de la capacidad vertebradora y de cohesión territorial que podría alcanzarse con el ferrocarril que llegara hasta Marbella y Estepona, un servicio más completo del Guadalhorce y una línea que abasteciera la costa oriental, sin ignorar, por supuesto, las enormes dificultades técnicas de ejecución, sobre todo en el caso del ferrocarril a Marbella, con todos los terrenos ya hipotecados. Y además, en un momento, dificultades presupuestarias, en un momento de enfriamiento del gasto público en infraestructuras que se derivan hacia otras prioridades, lo que obligaría sistemáticamente al concurso de la financiación público-privada. Y en cuanto a las conexiones viarias, ya se ha presentado por la consultora ARCS y por encargo del Ayuntamiento de Málaga el trazado de la importante vía perimetral, impulsada y liderada, como digo, por el Ayuntamiento, que funcionaría como una segunda ronda este y con una tercera ronda oeste, más allá de la hiperronda, con una enorme capacidad de servicio y de vertebración regional entre Málaga, capital, la costa, las Alquías y el Guadalhorce, pasando por al menos 14 pueblos cuyos alcaldes son enormemente receptivos a esta infraestructura, porque intuyen mejor que nadie cómo esa vía es la arteria principal que puede irrigar de dinamismo a sus pueblos a partir del enorme empuje que tiene Málaga capital. La exposición de los trabajos a los alcaldes habrá de servir para que el planeamiento urbano de sus respectivos municipios adecúe sus estrategias al nuevo escenario de posibilidades que esa vía ofrece, para que no ocurra como el Plan Marshall, que llegan las autovías con los americanos y se quedan las autovías. Y las autovías hay una gran disquisición. Unen o separan, depende si estás a la altura de esa infraestructura que te han puesto en la puerta de tu casa, porque si no estás a la altura, la autovía sirve para pasar de largo. Luego, por lo contrario, es para provocar y para propiciar un gran desarrollo del lugar. Bien. Y vuelve a extenderse, por supuesto, y por obvia, la culminación del plan de la Agenda de España Digital 2025, que pretende llevar la conexión a Internet de 100 megabytes a todo el país, en el contexto del plan de recuperación, transformación, resiliencia, etc., 140.000 millones, ¿no? Pero no se lleva al 5G hasta el último rincón de la provincia para ver Netflix, sino para sembrar la semilla de un modelo que incorpore al sistema productivo la hasta ahora casi ignorada realidad del mundo rural. Vamos a terminar. 4. La construcción de lo que podemos llamar, dice Boisier, una plataforma competitiva internacional, de una posición que el autor llama de comando mundial. O sea, para ser ciudad global hay que tener una plataforma competitiva internacional con una posición de comando mundial en algunas actividades. Esto parece estar exigiendo nada menos que un liderazgo mundial en algo, lo cual parece inalcanzable. Pero no se trata de sacarse un conejo de la chistera, ni de hacerse la ola uno mismo con una exaltación fuera de toda prudencia, algo lo que generalmente son muy proclives. Basta la simple acumulación de una serie de datos objetivos entendidos como pequeñas fortalezas fragmentadas e individuales para ver cómo surge de ella una fortaleza aglutinada, final, que no hace tan descabellada el poder decir que podemos tener una posición de comando. A. El factor climático y el carácter geoestratégico que le confiere ser puente entre continentes, pero sobre todo la encrucijada entre los ejes ferroviarios prioritarios de la red europea del transporte, los llamados corredores mediterráneos y el Atlántico, que sitúan a Antequera y su puerto seco en el trance de ser un macro-hub continental, una de las mayores áreas logísticas de Europa, con un importante arrastre industrial de lo que había de beneficiarse sus comarcas vecinas, Guadalteba y Norogma. B. Un hecho incuestionable, la pertenencia a la Unión Europea y a la órbita del euro, que nos sitúa en una posición ventajosa dentro de unas reglas de juego políticas y mercantiles conocidas, jurídicamente seguras, garantistas e institucionalmente respaldadas. Fuera de la UE hace mucho frío. No sabemos bien lo calentito que está dentro de la UE y no lo saben los tontos del bote del Brexit. Venga, 40 años de desarrollo turístico, un sector que supone el 10% del PIB mundial, ciertamente ejercido en la costa con más intensidad de liderazgo, pero que está ahí, dando cuenta de una marca mundialmente reconocida como es la Costa del Sol. Los 160 kilómetros de costa desde Mar a Manila suele ser despachada de una manera simplista, como una muralla de hormigón. Ya está. Acaban de dar un premio nacional de ensayo a un libro que se llama La ciudad de las piscinas. Un análisis en profundidad del desarrollo de los últimos años.
La Costa del Sol no aparece más que como una muralla de hormigón. ¿Te quieres ir ya por ahí? Premio Nacional de Ensayo. Bien. La costa ha de ser vista desde el ángulo positivo con que nos permite contemplarla en su sedimento final, que es una conurbación variada en la que, como sístoles y diástoles, la urbanización se comprime y se descomprime en concentraciones compactas y en urbanizaciones dispersas, en pueblos como Torremolinos, como el Girona, el Arroyo de la Miel, perfectamente equipados, con un alto nivel de servicios y absolutamente desestacionalizados. Son ciudades estables ya. En esto, como en otros lugares del interior y las urbanizaciones residenciales de lujo de Marbella, Estepona y Manilva, conviven 270.000 residentes extranjeros con más de 60 nacionalidades. Pero es aquí donde tenemos que consignar uno de los hechos diferenciales que verdaderamente le están abriendo a Málaga unas posibilidades, le han abierto, unas posibilidades competitivas casi en régimen de monopolio. Nos referimos, claro está, al aeropuerto internacional, cuyos 3 terminales y sus 2 pistas lo convierten en el cuarto de España, con 20 millones de pasajeros en el 2019, de los cuales 16 millones, por cierto, fueron extranjeros. Aeropuerto y posición geográfica se alían para producir un fenómeno singular. Unas intensas relaciones semanales entre el Reino Unido y los países de Centro Europa y la costa en vuelos de bajo coste, en lo que se puede considerar un constante puente aéreo, merced al cual ciudadanos pasan aquí un largo fin de semana en una residencia de la que ya no sabríamos decir si es la primera o la segunda, dada la fracción de la semana que pasan en cada una. Pero en cualquier caso, lo singular es que reparten entre ambos lugares su condición de ciudadanía, con sus exigencias de derechos, servicios y calidades, en lo que viene a ser una versión de sus propios países en una clave exótica y meridional. Cuando un tipo coge un avión al aeropuerto de Schiphol, después de estar 64 días sin ver un rayo de sol, y se va a su residencia de Marbella, Fonteor, Estepona, esa experiencia que está en una isócrona de menos de 3/4 de hora del aeropuerto es una experiencia absolutamente mágica. Porque la he vivido yo, que he estado nada más que 15 días en Bruselas y no he visto el sol, y ya me parecía aquello absolutamente insufrible. Y digo esto porque, sin dejar de ser una ciudad plenamente europea, les ofrece ese punto de seducción en la que la normalidad de lo cotidiano se mezcla con la fascinación de lo turístico. Esto es la ciudad turística, en lo que tiene de ciudad y en lo que tiene de turística, en lo que tiene de cotidiano y en lo que tiene de fascinante. Cambiar las normas centroeuropeas por un sol radiante, como les decía, y unas costumbres singulares sin salir de Europa, en poco tiempo de viaje y una segunda casa situada a 1 hora máximo del aeropuerto, es una experiencia que no pueden ofrecer muchos lugares del continente y aún de nuestro propio país. El que esta población pendular pase de su transitoria condición de turistas a la de ciudadanos es algo que no puede más que redundar en beneficio de los entornos, porque este ciudadano le exige calidad al entorno, y esto no puede más que redundar en beneficio de ese entorno. De la dinamización de Málaga da también idea los 2,5 millones de viajeros, por supuesto, del AVE, sencillamente es un barrio de Madrid, o como queramos verlo, pero el verdadero fenómeno, y los cruceristas, no sé, para el medio millón de cruceristas, que es otra historia, pero en fin, el verdadero rol, con su gran capacidad de arrastre hacia el resto de sectores de la vida social, económica y cultural de la provincia, ha sido evidentemente el aeropuerto. Y todo esto sería impensable sin su servicio. El boom del turismo cultural que encamina a la capital hacia una posición de referencia en el panorama nacional en este momento, pero que puede terminar siendo de referencia internacional, si no lo es ya. En este sentido es importante resaltar, frente a algunas críticas esperadas, que los museos de Málaga en modo alguno se han quedado en un reclamo publicitario urbano, sino que están dotando a la ciudad de una sólida sustancia cultural mediante una impecable política de exposiciones temporales. Y más cosas que se pueden decir, pero hay que abreviar. La posibilidad de desarrollar plenamente las funciones básicas, esto es vital.
poder está aquí. La posibilidad de desarrollar plenamente las funciones básicas que un ciudadano occidental realiza o demanda en el mundo desarrollado. Esto es, la residencia, el ocio, el deporte, el trabajo, la producción, material o intelectual, las buenas comunicaciones, tanto internas como externas, el acceso a la cultura, las posibilidades de formación permanente, la actividad congresual, la investigación, la educación superior, la disposición de una completa asistencia sanitaria, un sistema de garantías jurídicas y un sistema democrático con separación de poder. Todo ello en condiciones de simultaneidad y en el mismo lugar. El conjunto de estas prestaciones está definiendo una potente industria basada en el hecho de vivir, considerado como uno de los más sólidos recursos económicos del planeta en sí mismo. Vivir se convierte en un recurso económico cuando todas esas cosas se pueden realizar en un mismo lugar y en excelentes condiciones de calidad de vida. Y aquí podemos referirnos de nuevo al papel que en ello juega la alta velocidad y sobre todo la aeropuerto. Y es que tal, ya terminamos, como explican Castell, cuando era lúcido, y Borja, en su libro Local Global, de hace 20 años también, todos estos atributos que acabamos de decir, mencionados, entonces lo decía, son los requisitos que un territorio había de cumplir para ser considerado un lugar fuerte en la nueva economía. Y como decimos, la consecuencia de haber puesto en valor todo ello ha sido el desarrollo tecnológico acelerado en los últimos meses con el establecimiento en la capital de importantes compañías transnacionales, las locomotoras de la Andalucía Tech, iniciativas público-privadas de tan amplia convocatoria y objetivos como la Fundación Innova IAPV, el reciente anuncio de la instalación del Centro Tecnológico para toda Europa de Vodafone y todo lo que estamos viendo al cabo del día. En una auténtica avalancha sin precedentes, yo creo que en ningún sitio del mundo, lo que se está viendo en Málaga ahora mismo. Y este es el factor diferencial. Lo demás son magníficos ingredientes, pero este es el precipitado final de toda esta grandísima labor que se estaba haciendo en los últimos años. Muchas capitales de provincia apuestan de un modo u otro por tecnópolis, que no pasan de ser adaptaciones de polígonos industriales o instalaciones surgidas para aprovechar subvenciones, sin una estructura económico-empresarial detrás mínimamente sólida. En Málaga, por el contrario, la apuesta por la innovación, el talento y la tecnología de última generación ha adquirido una dimensión estructural, estratégica y medular en la definición de su función dominante. De ahí que el viejo eslogan, que lo venimos oyendo hace mucho tiempo, de la Málaga con la California del sur de Europa, caramba, pues están dejando de ser una ensoñación voluntarista. Y ya terminamos de verdad. Es cierto, sí, que la economía global se articula en una red que constituye el marco natural de la vida económica, cuyos nodos principales son las grandes ciudades globales. Muy bien. Pero para que el resto de las ciudades medias puedan ser también globales, para que pertenezcan al sistema, para que estén en la red, como vulgarmente se dice, para que estén en el mapa, como también se dice de una manera todavía más vulgar, es preciso que cumplan con la condición de ser competitivas. Y las ciudades compiten hoy en el mercado global como si fueran empresas. Las grandes ciudades globales como si fueran multinacionales y las medias como si fueran pymes, ambas cumpliendo con su papel y con sus respectivos márgenes de beneficio. Para una ciudad media, el secreto de su productividad, que es tanto como decir el secreto de la fortaleza de su posición en la red, está en saber que como sus mayores también viven en global, hablan el mismo idioma y por consiguiente han de encontrar la manera de articularse a la economía global desde la dinamización de su economía y sus sociedades locales. Por eso hemos intentado hacer una rápida recensión de los valores de la provincia, que pueden ser ventajosamente puestos en el mercado mundial para competir como una bien saneada pyme. Y hemos intentado también dejar claro que su fortaleza está en la diversidad y complementariedad de caracteres en esta especie de microcosmos que es la región, hasta cuyos límites se deja sentir la presencia tentacular de Málaga, prolongada virtualmente hasta el infinito y el tiempo y el espacio. Realmente no termina esto en los límites provinciales, ¿verdad? La calidad paisajística y productiva de su territorio, de sus pueblos con su fisonomía y sus costumbres, sus comunicaciones, las condiciones geoestratégicas de la comarca de Antequera y esa mezcla de exotismo y tranquilidad cotidiana que caracteriza a los lugares fuertes del turismo mundial.
Pero esa ciudad-región, que expande sus límites y su influencia más allá de sus estrictos límites provinciales, tiene un estandarte, un heraldo, un escaparate de su excelencia, que no es otra cosa que su propia capital. Como hemos dicho, la capital es el hub, el puente en el que, por alojar las grandes terminales de comunicaciones y los principales servicios institucionales y terciarios, las potencialidades de lo local se conectan e interactúan con el universo de lo global. La metáfora. De la conjunción entre capital y comarca dependerá que la ciudad-región malagueña, en la rica complementariedad de sus valores, de una manera definitiva y estable, pueda devenir en lo que ya se ha propuesto ser. Una nueva manifestación de urbano en la que las esferas analógica y digital que componen hoy la vida cotidiana no sean motivo de exclusión y de conflicto, sino la forma con que renace de nuevo triunfante, reinventándose a sí misma la ciudad de siempre, esa ciudad mesopotámica y mediterránea que surgió hace 6.000 años. No creo exagerado decir que aquí se está fraguando un modelo de desarrollo para que las ciudades medias encuentren en la globalización el papel estructural que les corresponde y que las grandes metrópolis les niegan, con su avasalladora concentración de poder económico y mediático. Un modelo de desarrollo a escala humana en el que los avances tecnológicos sirvan para conocer mejor la realidad y no para suplantarla con megaversos o cosas de esas. Se desarrolle en ellos una forma de vida urbana en la que la naturaleza sea una parte constitutiva de la ciudad y no su antítesis. Se incorporen al PIB una serie de recursos productivos de la región, diversificados y hasta el presente infravalorados por el monocultivo turístico e inmobiliario, como garantía de ello de estabilidad económica y valor añadido. Y de, consecuentemente, un modelo en el que la globalización, que es el aire que se respira, sea el aire limpio de la inclusión social y no el aire viciado de la discriminación y el malestar que hablaba el premio Nobel Joseph Stiglitz. Y en nuestro caso concreto, la provechosa aglutinación de las ricas diversidades de la capital y su región ha venido a sedimentar en una nueva ciudad, cuyo brillante pasado industrial del siglo XIX renace ahora con el presente industrial de las nuevas tecnologías, más brillante aún si cabe, más sólido y más duradero. Ser una potencia tecnológica es una imagen de marca lo suficientemente potente como para, siguiendo con la metáfora empleada, Málaga pueda ser considerada una de las más saneadas pymes de Europa, pymes urbanas de Europa. Nuestra función dominante como ciudad tecnológica es ya nuestro más sólido icono identitario, sin tener que recurrir a los efectos taumatológicos de los arquitectos de marca. Dejemos eso para las ciudades que no tienen otra cosa que ofrecer. Pues bien, contribuir a ello es lo que justifica, a nuestro parecer, la ejecución del plan Málaga Litoral que se está llevando a cabo ahora por el Ayuntamiento con la coordinación de Pablo Taola. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador. Vamos ahora a tener un coloquio, de forma que quien quiera hacer una pregunta, pues cuando quiera. Ahí detrás hay un micrófono y que levante la mano quien quiera hacer una pregunta. Pues de editorial, sino también política, ¿no? Pero, en fin, hay una pregunta ahí. Buenas noches, Salvador, enhorabuena por la intervención. No sé si... Yo quisiera hacerte una pregunta en relación con Málaga como núcleo urbano. ¿Qué opinas de la posible saturación de la ciudad, ¿no? Con la llegada de los turistas, nómadas digitales, un poco cómo se gestiona eso, cómo se encuadra eso dentro de la movida hacia otros territorios que ha planteado muy brillantemente? Bueno, yo creo que precisamente ese riesgo, que lo podemos resumir
manera vulgar, lo de morir de éxito. Pues yo creo que es lo que justifica precisamente este punto de vista basado en la descompresión, ¿no? Yo creo que es así, es decir, claro, en este momento, vamos a ver, lo que estamos en el día a día de la actividad arquitectónica, inmobiliaria, etcétera, es algo aterrador, es decir, es impresionante la cola, como si fuera la cola de un supermercado que hay en este momento en Málaga para solicitar un suelo terciario, por ejemplo. De las más, bueno, no sé si quieres te digo un ejemplo concreto, es decir, hay una empresa inmobiliaria malagueña que está buscando un sitio donde colocarse en el centro, una empresa sólida, importante. Esta mañana pues intentamos en un local comercial que hay cerca de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde estaba el antiguo concesionario de automóviles. Bueno, ha gastado simplemente, quitando a Paso Marítimo, ¿no? Antonio Machado, ha gastado simplemente el anuncio de la Marina de San Andrés para que sea absolutamente imposible abordar este asunto. ¿Por qué? Pues porque el propietario ha lanzado su propiedad al mercado especulativo. Es que cada día que pasa hay un tío que da 100 millones más. Dice esa cosa realmente tremenda. Claro, esto es lo que está pasando. Es decir, vamos a ver, gestionar. Yo lo que traigo es que en esto siempre digo una cosa. Llevamos aquí trabajando muchos años, 50 años, ¿no? Entonces sabemos lo que es gestionar el fracaso. Gestionar el fracaso es terrible. Gestionar el éxito es muy difícil, pero es mucho peor gestionar el fracaso. Es decir, lo que pasa es que, claro, cuando se dice morir de éxito, uno siempre atiende a lo del éxito, pero también se olvida uno que se muere uno, ¿no? Pero desde luego es muchísimo más difícil gestionar el fracaso. Ahora bien, si de esta corriente de éxito imparable que tiene Málaga en este momento, no sabemos estar a la altura de las circunstancias con una mínima previsión, porque el día a día nos desborda, atención, que de la misma manera que nos han descubierto, nos pueden dejar de descubrir. Yo el otro día escribía que, ojo, porque no vaya a pasar por la cultura. Ahora te matizaré esto, que no vaya a pasar por la cultura en Málaga, por ejemplo, la cultura y todos los ingredientes que ha traído el centro para pegar esta explosión. No vaya a pasar por la cultura de Málaga lo que el turismo controlmolino, que por un exceso produce la saturación y la caída de los mercados. Entonces, una vez que has saboreado las mieles del éxito y te has hundido, ahí sí que ya entonces no te recuperas. Ahora bien, por eso he puesto tanto énfasis hoy, y espero que sea eso la idea, en que para mí lo fundamental de todo lo que ha ocurrido en Málaga no es la ciudad cultural, no es el puerto deportivo, no es el Palmeral, no es los museos, no, conservo, cuidado. Lo más importante, lo verdaderamente distintivo, lo que ha conseguido nuestro alcalde, y me da un poco de rumor decirlo con él aquí presente, es romper la costra de invisibilidad provinciana. Esto no lo consigue nadie, eso es dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque el verdadero factor diferencial, lo que nos diferencia de Alicante, si no apuras casi hasta de Valencia, de Zaragoza, de las ciudades que pueden competir con nosotros, qué sé yo, de La Coruña, lo que nos diferencia es que de repente, que sí, el Silicon Valley, la California del sur de Europa, que es que no era un eslogan voluntarista y exagerado de hace 20 años, que es algo que se está materializando. ¿Y eso qué es? Eso ya no es turismo con las realidades del turismo, las realidades en su funcionamiento. Ya eso tiene la solidez del sector industrial. Ni siquiera tiene la ligereza, digamos así, del sector terciario, ¿no? Muy vinculado a la economía financiera, etc. No. Esto es más sólido. Esto es sector secundario puro. Esto es industria. Pero la industria del siglo XXI, que si cabe más sólida todavía que la industria de la revolución industrial. Para mí eso es lo fundamental. Lo que se ha conseguido con todo lo que se ha hecho en Málaga, rompiendo la costa de la invisibilidad, es de repente que acudan aquí, como lógica consecuencia, quien tiene que acudir, que es la industria del siglo XXI. Y para mí eso es la principal baza que tiene Málaga, el factor distintivo y lo que realmente no nos han descubierto por los museos. Hombre, los museos tienen todo el mundo. Nos han descubierto de una manera que Málaga antes no tenía nada de esto. ¿Comprende? Y el descubrimiento es una cosa que le gusta mucho a la gente, al que descubre porque de alguna manera es consciente de la capacidad que tiene de arbitraje para decir, eres bueno muchacho, y a nosotros nos encanta porque se nos pone en el mapa, pero puede ser efímero, ¿eh? Pues yo creo que precisamente que la industria
de la alta tecnología no es efímero. Eso sí que es echar raíces como un factor distintivo y una señal de identidad para mucho tiempo. Sí, Salvador. Salvador, enhorabuena. La verdad es que, como siempre, nos dejas perfectamente... Te lo he dicho bien. Te agradezco mucho. La conferencia y Te lo he dicho bien, pero yo quería preguntarte en concreto. ¿Tú eres optimista con el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres optimista o eres, como dicen los pesimistas, son optimistas bien informados? ¿Qué piensas tú? Esto es una cuestión caracterológica, moral o lo que quieras. Y después te voy a responder de una manera un poco extraña, Rafa, pero lo vas a entender muy bien. Es decir, después de haber dado un abrazo hoy a Miguel Ángel Piedrola y haber estado otro día en el sepelio de Alfonso Quieco de Llano, el ser pesimista me parece una inmoralidad. Es decir, simplemente hay que ser optimista, aunque solo sea por seguir el ejemplo de dos personas que nos han dicho que la vida merece la pena ser vivida. Eso por un lado, en el terreno estrictamente personal. Y ahora, en el terreno un poquito más objetivo, por supuesto que sí. Es decir, yo he intentado que de lo que acabo de decir aquí resume optimismo, pero optimismo de una manera objetiva. Y no por lo que te decía, no porque hacemos la ola, somos los mejores, somos estupendos. Generalmente los medios de comunicación, de los que dependemos todos y todo eso, pero suelen tener una tendencia a un optimismo impostado. Que yo les entiendo, porque está bien eso de insultar el optimismo. Otros son muy críticos, pero yo creo que hay razones muy, muy objetivas en este momento para ser muy optimista en Málaga. ¿Y me baso en qué? Me baso en recorrer España. En recorrer España y ver exactamente, dices, tú te vas ahora a Badajoz, y dices, Badajoz está en el mapa. Tú eres tonto. Badajoz estaba en el mapa y Badajoz está que se sale. Pero no lo sabe nadie. Cáceres está que se sale, no lo sabe nadie. Zaragoza, que se sale. Alicante, que se sale, no lo sabe nadie. Madrid y Barcelona echan foco mediático sobre este país de forma... ¿Y eso qué es? ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Es nocivo. Es nocivo porque si realmente ocurre, lo único que ocurre en esas capitales, ¿verdad? Entonces el país queda jibalizado y queda reducido a dos ciudades que dicen representarnos y no nos representan. Entonces, es lo que te digo, que podemos estar muy bien, las ciudades se han puesto estupendamente, pero mediáticamente siguen siendo invisibles. Y eso tiene consecuencias. ¿Tiene consecuencias en qué? En algo tan sencillo que un señor de una ciudad de esas, que haga una carrera técnica avanzada, pues sabe perfectamente que tiene que irse de ella si quiere triunfar. Porque la ciudad, al ser invisible, no le va a ofrecer nada. Y en su currículum, bueno, habéis visto todos la película Don't Look Up, de No mires arriba. Hay un momento verdaderamente maravilloso, que es cuando los dos astrónomos se presentan ante el majadero de la hija del presidente de los Estados Unidos y dicen que esta es una eminencia de la Universidad de Michigan. Y dice el idiota de Michigan, como dice, es que Michigan tiene universidad. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y eso es muy malo, porque no se retienen talentos, no hay cohesión social, no hay igualdad de oportunidades, no la hay. Tú puedes decir, qué bien está Alicante, qué bien está Zaragoza, qué bien está hasta el mismísimo Albacete. Estarán bien objetivamente, pero en la medida que no los conocemos, no existen. Ya no existe ni en el mercado laboral, ni en el mercado de capitales, ni en el mercado financiero, ni en el mercado de nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la España de la ciudad no es la España del campo, es la España de las mismas ciudades. ¿Qué demonios? Sobre todo de los técnicos cualificados que hacen las carreras en esas ciudades. Ese es el problema. Eso no se está dando ya en Málaga. Málaga ya está reteniendo talentos. La universidad está involucrada en un montón de los proyectos tecnológicos que está llevando a cabo el Ayuntamiento, Andalucía Tech y empresas malagueñas como Mayoral, Sound, etc. Y un sinfín. Soy optimista, Rafael. Y ser pesimista es muy aburrido, además. La melancolía se produce, la melancolía lleva exactamente al aburrimiento. Es la consecuencia más nefasta de todas. Hombre, hay un prestigio intelectual en el pesimismo, eso está clarísimo. Hay un prestigio intelectual y me parece que los optimistas son tontos. Bueno, no. Hay una cosa que es ser optimista y otra es hacerse la ola. El que se hace la ola sí es tonto, pero el optimista no, nada. Es una condición moral. Hace
de favor, no, simplemente quería subrayar, ¿no?, la brillantez de tu conferencia, como siempre, y el optimismo sólido y realista que ha ido destilando, porque has subrayado muy bien las fortalezas del territorio, de Málaga y de la ciudad-región, con el que has descrito tan acertadamente, ¿no? Quizás, permíteme hacer la pregunta que subrayas, lo has hecho también, que es esa sinergia entre la ciudad y el espacio restante, como lo decís, las otras ciudades complementarias, en la medida en que todas sean muy positivas, es fabuloso, ¿no? O sea, conseguimos entonces un producto extraordinariamente potente, como bien has descrito, ¿no?, como una ciudad global, a pesar de ser una ciudad media, más su complemento, ¿no? Y ha apuntado, que lógicamente no era motivo de la conferencia, como el escritor, pues un elemento de articulación, ¿no?, dentro de lo que has dicho, el tema ferroviario, que lo has descrito muy bien, para articular bien el territorio, una movilidad que tiene que ser sostenible, podemos ser ferroviario, o bien el autobús interurbano facilitando el camino, ¿no?, para llegar hacia el núcleo de esa ciudad-región. La pregunta que quiero plantearte después de esta breve introducción es: ¿en qué medida el éxito de la ciudad puede tener una respuesta en el tema territorial, vivienda, etcétera, en la medida en que se articule bien ese territorio? Es más fácil, porque ya no solamente la oferta para la demanda alta la que tiene la ciudad, sino el espacio complementario, digamos así. Pero el tema humano, el tema del personal cualificado, quizás sea un punto donde haya que poner aún más acento, ¿no?, de tener no solamente la capacidad de traer talento de fuera, que la podemos tener, pero producir oportunidades para el talento propio, que se sepa aprovechar, ¿no? Un esfuerzo mayor, pero que sería necesario, no sé cómo lo veis, en materia de formación, en FP, formación profesional, en la propia universidad actual que tenemos, u otras que lleguen, para atender la demanda que se está generando en estos proyectos que han descrito muy acertadamente, ¿no? Quizás el interrogante, en cualquier caso, una pregunta no en términos de pesimismo, ¿no?, en términos de optimismo, de ser capaz de atender ese tema. Quizás donde queda por hacer un esfuerzo constante en los próximos años para esa transformación digital y la demanda de las empresas que han descrito, y que lógicamente en la medida en que apuestan por un territorio necesitan encontrar en el territorio o en su cercanía, o inclusive en la región andaluza, etc., el talento que buscan, y que es bueno también atraer talento que hemos traído en otro momento. No sé, quizás ese punto es el único que lo veo como un posible interrogante. No sé si compartes conmigo esa pequeña preocupación. Al principio, cuando hablaba de Miguel Ángel, citaba a Jovellanos, ¿no? La frase de Jovellanos estaba incompleta. Jovellanos dice que un país vale lo que vale su gente, y su gente vale lo que vale su educación. Entonces, claro, una capital, pues, la podemos resumir de una manera: una capital es aquella que retiene su talento, Si las capitales son las bolsas donde se tasan los valores de la cultura, de la inteligencia, del pensamiento, de la literatura, de la economía, etc., son las grandes bolsas en donde una capital es la que retiene precisamente el talento. A ver, eso es un proceso que yo creo que es largo. Sin embargo, que Málaga se está acelerando. Yo creo que Málaga se está acelerando. Es decir, yo hace 20 años que fui presidente del Consejo Social de la Universidad. La universidad tiene unos problemas enormes, tremendos. Pero la universidad, el vínculo, por ejemplo, que la universidad está teniendo en este momento con la nueva industria, la industria que estamos hablando, es verdaderamente prometedor. Es decir, yo creo que sí, que empezamos a tener las condiciones para retener talento. Eso es tanto como, ¿qué está involucrado ahí? Paco, está involucrado la educación, está involucrado la enseñanza primaria, está involucrada las leyes educativas que ya marean a la infancia y marean a cualquiera. Todo eso es cierto. Y en ese mar de dudas, y en ese mar de los sargazos, estamos navegando, pero yo creo que la base justamente está ahí. La base está justamente en retener el talento. Y para retener el talento, primero hay que inculcarlo. Inculcarlo y desarrollarlo significa que tenemos los medios, las escuelas y fundamentalmente la universidad. Yo siempre he creído en el poder de la universidad. No quiero decir que crea en las bondades de la Universidad de Málaga siempre. Yo he podido ver también en silla de pista cuáles son los terribles problemas que tiene la universidad, que tú conoces mucho mejor que yo, en Tocami, etc. Pero yo creo que la fuerza de esta industria que se ha creado no admite rémoras.
de alguna forma. No admite la burocratización de nada, no lo admite, porque es como se burocratice, tanto la administración pública, por ejemplo, como se burocratiza la enseñanza, esto entonces se funde. Yo creo que las condiciones están para que realmente el resultado está orientando de alguna manera el proceso, si se puede decir así, ¿no? Es decir, está aquí concendido mucha gente, muchas instituciones y muchas cosas que se escapan únicamente, incluso el control político que tú puedes tener, porque estamos hablando nada más nada menos que de la formación. Por ejemplo, lo que es dignificar la formación profesional, pues es un asunto de los que venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero que afecta algo inveterado, como es precisamente la infravaloración social que la formación profesional ha podido tener durante tanto tiempo en un país que apostó porque todo el mundo fuera universitario. Es decir, hay tantas cosas en esto que decir, la famosa solución es imposible. Ahora bien, yo lo que digo es lo siguiente: ya hay que la fecha, hoy y mañana, si abrimos el Sur, abrimos los periódicos, La Opinión, pero no la haga hoy, nos encontraremos con otra cosa. Cada día que pasa, en los últimos meses, el último año, el alto, difícil y dramático año del COVID, hay una nueva iniciativa tecnológica que aparece en Málaga, público-privada, involucrando a universidades, involucrando a otras provincias. Me encanta, por ejemplo, ver cómo hay iniciativas en donde está involucrada la Universidad de Sevilla, por ejemplo, que esa es otra. Esa es otra, porque hemos limitado, por supuesto, en toda la charla y todo este tinglado al concepto de ciudad-región. Bueno, ciudad-región, pero con flecos que van hacia el infinito. Por lo tanto, conformémonos con intentar armar algo reconocible, identificable, que se circunscriba a los límites, digamos, provinciales, a lo que le estamos llamando región, porque viste mal. Pero que evidentemente Málaga no termina en Mago ni termina en Antequera, y sobre todo si Antequera es el hub y es el puerto seco y es lo que está en la influencia de Cops, por ejemplo. De Cops es un caso estupendo. De Cops está físicamente situada ya en 3 provincias, es Málaga, Jaén y Córdoba. De Cops ya es una multinacional provincial, si se puede decir de alguna manera. Estas cosas a mí me parece que son fantásticas. Yo creo que estamos viviendo un momento, por un lado, trágico por su incertidumbre, pero si en algún sitio hay factores que nos están ligando a lo real, yo creo que en este momento es la ciudad de Málaga. Y no quiero que se me quede cara de tonto por ser optimista. Hay factores objetivos. Exacto, los objetivos. Sin duda ninguna. Gracias. Mi pregunta va centrada especialmente como quiero. Ahora funciona. No funciona esto. No funciona. Como tenemos potencia del aire. Dentro de la dinámica urbanística de la ciudad, por ejemplo, hacia el siglo XII aproximadamente, en la humana se produce una vía de comunicación francamente importante, hoy una arteria importantísima como es Puerta del Mar, Puerto de Marte, Cafetería, Álamo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con esta vía de penetración? La convertimos en una calle peatonal. Esta calle peatonal, de momento, ha sido la ruina de todos los negocios de carretera. ¿Qué objetivo tiene el crear esta vía de comunicación en una calle peatonal? Siento, Manolo, que lamentablemente el discurso que he dado ha ido tan alto a unos límites tan enormes que me cuesta un trabajo enorme bajar en este momento, no porque sea menos importante, pero bajar a polemizar sobre una cuestión tan local como es el asunto de calle y carretería. Pero bueno, por no eludir la cuestión, vamos a ver, sí, efectivamente hay una tendencia quizá, hombre, reflexiva, porque se ha visto cuáles son sus resultados.
a una peatonalización generalizada de los centros históricos de todos los lados. Y digo que es reflexiva porque aquí se ha visto lo que ha significado la peatonalización de Candelarios y muchísimas más cosas. En los Remolinos lo hemos visto con la peatonalización de la Plaza de la Costa del Sol. Eso está claro, ¿no? Pero claro, todo tiene también un límite. ¿Y qué pasa? Ciertamente en Málaga hay un problema norte, de este-oeste, porque entre la vía litoral, que forma parte del plan Málaga Litoral que se está llevando a cabo, y el nuevo tránsito este-oeste, creo que, corregidme, me parece que son 6 kilómetros, no tanto, pero 5 kilómetros de aquí hasta el túnel de San José. Entonces, evidentemente hay un problema serio de tránsitos este-oeste en la ciudad. Bien, eso es lo que precisamente pretende paliar en gran medida el plan de Málaga Litoral. No solamente para confeccionar una centralidad urbanística más amplia, acorde con la realidad física de lo que es hoy el centro de Málaga, el corazón más grande, para una ciudad mucho más grande, sino sencillamente para solucionar dentro de una vía soterrada lo que es una mezcla de tránsitos locales y tránsitos territoriales, ¿no? Un problema grave de relaciones este-oeste que permitan que todos esos espacios intermedios, entre lo que no queda ya más, evidentemente, que de calle y carretería, pues se pueda peatonalizar. Ahora, entrar ahora en el tema concreto de si esa peatonalización es total, parcial, con horarios, reversible, no reversible, me faltan datos. Y tengo dos preguntas. Primeramente, acusa del Silicon Valley. Yo creo que Málaga tiene un excelente futuro si hay más relación entre la práctica y la teoría, entre el parte tecnológico de las universidades, primeramente para la UMA y después también para la Universidad de Sevilla. ¿Qué piensa usted de este modelo que nosotros hemos hecho ya muchas veces en Stuttgart, en Alemania? La segunda, el gran problema de Málaga para el futuro es, en mi opinión, la falta de movilidad pública. Todos los partidos que hemos reunido, gracias al alcalde que hace muchas cosas de este tema también, no pasa nada para un tren de Málaga a Estepona. Es muy importante porque si yo viajo de Marbella a Málaga muchas veces en la semana, el tráfico es tan incómodo que va a tener un problema para el turismo y también para la industrialización. Si Málaga tiene dos problemas, va a resolver estos dos problemas, tiene un futuro excelente porque las condiciones para una segunda pie de industria son excelentes si se hace eso en el futuro. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se puede mejorar sobre todo la movilidad con el tren de Villaral de Málaga a Estepona? Estoy totalmente de acuerdo con usted, como no puede ser de otra forma. Es decir, pensamos en este momento, hemos mitificado en los últimos meses y años, poco más o menos, el poder de la transmisión digital, ¿no? Como si realmente la conectividad física pasara a un segundo plano. Hemos mitificado el trabajo a distancia, hemos mitificado el networking no sé qué, y eso no es verdad. El teletrabajo, por ejemplo, las relaciones laborales telemáticas, aquí se suele decir, ha venido para quedarse. No es verdad eso. Por supuesto que se va a hacer muchísimo, que las conexiones digitales van a estar a la orden del día, pero eso en modo alguno, a mi modo de ver, en modo alguno van a reducir un ápice
las necesidades de conexiones físicas. Y lo que usted dice tiene toda la razón del mundo y yo lo comparto. Es decir, en este momento lo que se ha desatado en Málaga va un poco por delante, o quizá muy por delante, de las infraestructuras de comunicación capaces de articularlo. Yo creo que sí. Es decir, por ejemplo, lo que usted dice, flagrante, el ferrocarril Málaga, Fuengirola y su continuidad con Estepona, hacia Marbella y Estepona. Llevamos hablando, creo que son 40 años o 30 y tantos años de esa infraestructura que ya nació corta de miras en su momento. En un momento en que, no sé si usted se acuerda, pero por ejemplo Málaga tiene un carácter absolutamente insular, porque no estaba conectada con el resto de España. La autopista de las Pedrizas es muy inferior, es muy posterior a todo lo que estamos hablando. Y hoy el estudio que he hecho mención hace un momento y que glosaba el ingeniero José Alba sobre las redes ferroviarias de cercanías, hablaban de que las escasas 2 líneas férreas de cercanías que tiene Málaga Fuengirola y Málaga el Álora, eran tremendamente rentables y daban un servicio enorme, y en su relación coste-beneficio eran las más rentables de todas las redes de cercanías de España. Eso da una idea de la capacidad vertebradora que las líneas ferroviarias tienen en el territorio, algo que por otro lado es casi un apriorismo. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, si tenemos que hacer verdad esto de la ciudad-región, la ciudad-región es imposible concebirla si no está articulada fundamentalmente con líneas férreas. Por supuesto que sí. Y estamos hablando de la extensión del ferrocarril Málaga-Fuengirola, estamos hablando de completar y de dar mayor servicio a la línea del Guadalhorce, que es una comarca que se va a incorporar con muchísima fuerza a los adelantos de Málaga, y no digamos de nada la Costa del Sol oriental, con la Sarquía. Hablar de ciudad-región, de todo lo que hemos dicho hoy, confiando en que las comunicaciones son digitales, no es verdad. Las comunicaciones digitales ya estaban antes del COVID, se acrecentaron con el COVID, por supuesto, pero eso no va a sustituir a esa realidad física. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que va a permitir la potencia, digamos, es una economía de escala en definitiva, de todo el ámbito territorial, es la capacidad de desplazamientos en una isocrona de no más de 1 hora de cualquier sitio de la provincia con respecto a la capital. Y eso no solamente lo van a posibilitar las vías, las carreteras normales. Eso, en relaciones origen-destino diarias de la masa laboral, eso lo tiene que posibilitar las líneas férreas, como es el caso, por ejemplo, de las cercanías de Madrid. Madrid sería la gran comarca de Madrid, la gran comunidad autónoma de Madrid, sería impensable sin esa gran red de líneas férreas. Sería impensable el territorio británico, por ejemplo, sin las líneas férreas, vamos a llamarlo de cercanías, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cuál era la primera pregunta que me hacía. La universidad. O sea, sí. Mire, yo no le puedo... Sí. Lo que sí sé en este momento es que, no sé cómo se llama la iniciativa, Paco lo sabe, en este momento la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga están trabajando conjuntamente en un montón de proyectos. En la Ricardo Valle están trabajando en proyectos comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, también les puedo contar, y permítanme que no sea una respuesta muy amplia, pero sí muy directa, porque lo he vivido muy personalmente. Por ejemplo, aquí a veces conviene no publicitar demasiado las cosas porque es siempre bueno mantener la discreción. Pero, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Industrial de Málaga, una gran escuela, por cierto, la Escuela de Ingeniería Industrial de Málaga tiene unos proyectos de investigación extraordinarios, unas empresas punteras en tecnología mundial o europea, que están más o menos instaladas por la provincia, tienen un pie puesto en la Escuela de Ingeniería Industrial, de manera que los laboratorios de investigación y los laboratorios tecnológicos de la Escuela de Ingenieros Industriales están en este momento ocupados por esas empresas, que están ofreciendo a la escuela un material de ultimísima generación, con los cuales los alumnos están estudiando en unas condiciones privilegiadas. Pero hay algo más, es que además en los convenios que mantienen con la Escuela de Ingenieros,
estas empresas se han comprometido en que a los 5 o 6 mejores alumnos, digamos, de cada curso, tienen ya su puesto de trabajo garantizado en esas empresas. Hablamos de las Siemens, hablamos de empresas de este tipo. En fin, la cooperación universidad-empresa pues es un axioma que no admite ningún tipo de dudas. Tampoco es una cosa que haya que impostar excesivamente, como si la universidad solamente se justificara con su vínculo empresarial. La universidad tiene que seguir atendiendo a lo que de universitas tiene la formación que ahí se imparte. Pero es absolutamente clave en este panorama, en este paisaje que estamos diseñando y que estamos esbozando, absolutamente fundamental la vinculación de la universidad con la empresa, que ya se está haciendo. Se está haciendo tarde, a mi modo de ver, puesto que cuando yo estaba, de presidente del Consejo Social de la universidad, prácticamente la función que ese consejo tenía era servir de vínculo con la empresa. Y puedo decir en ese momento, sin de buena equivocarme, que las rémoras y las reticencias que desde la propia universidad había con respecto a este vínculo con la empresa eran en aquel momento totales. Eran totales. Eso yo creo sinceramente que hemos mejorado mucho. Bueno, primero muchísimas gracias y enhorabuena. Vamos, a mí me ha dejado absolutamente los ojos abiertos a algo que desconocía completamente y no podía imaginar que el urbanismo llegara a tanto como